estamos aquí con el profesor Felipe, profesor del Colegio Monseñor Manuel Larraín. ¿Cómo está, profesor? Súper bien, ¿usted cómo está? Quería pedirle si podría contarnos un poco de usted, de su experiencia trabajando en este establecimiento. Bien, acá, primero que todo soy egresado de la Católica, también al igual que usted. Acá llevo trabajando aproximadamente 11 años. Llevo 6 enfocado en talleres desde mi práctica. Que acá en los talleres y después de talleres trabajé como profesor de educación física desde el 2018. Mi experiencia no solamente es acá, también ha sido rural, trabajo en ruralidad, también he trabajado en empresas respecto a pausa activa y bueno, ha sido bastante amplio el espectro del trabajo con adultos mayores también. Y bueno, en realidad por eso soy entrenador de voleibol, que eso es lo que me llamó la atención para ser profesor de educación física. Y lo que más me ha gustado hoy en día es el tema de la gestión deportiva. Vale, profesor. Como mencionaba antes, este es un colegio particular subvencionado, Sí. por lo que podemos notar que aquí podría haber mucha diferencia social entre los niños. Así que mi primera pregunta hacia usted sería, ¿existe mucha diferencia social dentro del establecimiento? Mira, la brecha no es tanta, ¿ya? Si bien la gente acá, dentro de los quintiles, no tenemos, gracias a Dios, tanta pobreza extrema, sí hay gente con vulnerabilidad, ya aproximadamente el 80% tenemos entre vulnerable y prioritario. Así que, si bien la vulnerabilidad es alta, la brecha no es tanta. ¿Existe alguna discriminación dentro de lo que se conocen los cursos? Discriminación como tal, no. Por sobre todo en lo social, no. Acá el trabajo pastoral y el trabajo de orientación es bastante potente respecto a eso. Por supuesto hay cosas que se nos van de las manos respecto a lo mejor de que los chicos tengan sus conflictos por redes sociales, pero en el colegio, en lo físico, en lo práctico no. Como profesor, ¿cómo maneja esos pequeños incidentes que puedan ocurrir? Depende lo complejo que es la situación. Si el problema lo puedo solucionar yo, se hace conversando con los estudiantes, conversando con los apoderados, pero todo es a través de un conducto regular, profesor jefe o profesor de asignatura profe jefe, inspectoría orientación o convivencia escolar, y bueno, dependiendo sigue escalando, pero los problemas que uno puede solucionar los soluciona, lo que no los deriva. Ya, profesor. Usted nos contaba que había tenido bastante experiencia en colegios rurales, también como en empresas. Y la cosa es que si existe una amplia brecha entre los colegios particulares subvencionados con los colegios municipales o rurales que hay. Mira, en Talca no podría decirte bien, porque hay colegios que son municipales que están a un alto nivel, incluso el tema de tener material, sobre todo en mi asignatura, que es educación física. Pero de donde vengo a donde estoy ahora, en el sector rural, es alta la brecha. Las oportunidades también son bien escasas en el campo con respecto a lo que sucede acá. Eso no quiere decir que sea malo, sino que ellos van potenciando las cosas buenas que tienen. Ya, por ejemplo, tenían muy buenos puntajes en el CIMSE, tenían muy buenos en los concursos que ellos participaban, no sé, de lectura, declamaciones, cosas que ellos tenían herramientas para poder participar, lo hacían. Pero no sé, si ellos querían hacer, no sé, un partido, un campeonato, se tenía que gestionar desde mucho tiempo o simplemente los recursos no estaban. De acuerdo al colegio, ¿se siente satisfecho con el apoyo que le brinda el colegio a la asignatura de educación física? Sí. Incluso en tiempo pandemia, donde había muchas asignaturas que pasaron a no priorizarse, educación física fue de las que se tenían que impartir incluso online, entendiendo que la actividad física
es una herramienta pero fundamental respecto al, no tanto a los contenidos, sino que también a la salud mental de los chiquillos. Era algo súper complejo que se estaban viviendo los niños encerrados, donde no tenían actividad. Entonces, más allá de incluso los contenidos que son re importantes, son muy importantes el tema de tener el horario en la semana para poder practicar o hacer alguna actividad física, era fundamental. Entonces el colegio siempre ha puesto la asignatura de educación física como prioridad respecto a las actividades anuales. A su forma de parecer, ¿cuáles serían los materiales o herramientas que usted considera importantes y que no podría faltar dentro de una clase de educación física? Yo creo que los espacios. Si no tenés espacio, no puedes hacer mucho. Materiales. Los elementos motivadores pueden ser variados, pero también tienes que tener harta variedad de materiales, balones de universal. Entonces no necesita pila, no necesita nada. Entonces es algo que es muy necesario, por sobre todo en el trabajo de manipulación y bueno, los desplazamientos y coordinación óculo-manual es fundamental el tema de los balones. Pero si tengo que ponerlo en la balanza, yo creo que los espacios, sin espacio no puede hacer mucho. ¿Cree usted que los materiales que se necesitan en la clase son muy difíciles de conseguir? Dentro de lo económico, podría decir. No son difíciles de conseguir, lo difícil es mantener el stock de material, que son desechables. Pues, pasa algo, se pincha, tienes que reponerlo, y es ahí donde se te genera ahí una brecha respecto, incluso hasta los deportes. Los balones de fútbol son los que desaparecen primero porque por tanto uso van quedando. Los de básquetbol de repente son los que más quedan, y ahí uno tiene que estar viendo qué hacer con la cantidad de materiales que tiene. Pero el problema no es adquirirlo, el problema es mantener el stock. Bueno, profesor, dentro de su trabajo y la conformación de las clases, ¿se basa en las bases curriculares o el colegio tiene un lineamiento distinto para hacerlo? Bases curriculares al 100%. Si bien de repente el orden lo modificamos, no sé, deportes colectivos, por ejemplo, te podría aparecer el primer semestre, lo podemos cambiar al segundo semestre por el tema de temperatura, tema espacio, etcétera, pero lo vamos modificando respecto a danzas que en algunos niveles aparecen solamente danza. Nosotros lo vamos modificando a lo folclórico, lo vamos mezclando, cosa de poder cubrir también el currículum, pero lo medular son los planes y programas del Ministerio de Educación. ¿Cree usted que dentro del año se alcanza a abarcar todo lo que se debiera en la clase de educación física? No, difícil, no se alcanza. Por ejemplo, la actividad en contacto con la naturaleza es poquito lo que vemos. Si bien nos enfocamos harto en los deportes colectivos, individuales, danza, siempre está quedando la brecha de las organizaciones deportivas, la organización de campeonatos, la organización de eventos deportivos, y queda muy al debe, pero también parte más espacio los temas de actividad en contacto con la naturaleza, senderismo, trekking, etcétera. Entonces usted le agregaría más como espacio y momento a actividades con contacto y la naturaleza, ¿no? Yo lo que le agregaría son más horas de educación física para poder alcanzar el currículum. De repente una pincelada o mostrar solamente no alcanza a los chiquillos quieren tener experiencia. Con experiencia ellos aprenden. Entonces yo creo que lo que faltan son horas de educación física. Por ejemplo, segundo medio tienen 2 horas a la semana. Entonces, no sé, hay alguna situación en estos días, por cualquier cosa se están suspendiendo clases, se pierde de los chicos una semana completa. Si bien ahora en primeros medios, en séptimo básico,
hay horas de libre disposición, que acá también se le han dado mucha educación física, en donde tienen 4 horas a la semana. Tú te das cuenta la brecha que se produce en cursos que no tienen esta libre disposición. ¿Usted por qué cree que educación física sigue siendo en algunos colegios tan solo 1 hora a la semana por curso? Lo que yo creo, y me hago responsable de lo que te digo, Javier, es que no tenemos pruebas estandarizadas. Al no tener pruebas estandarizadas no podemos, entre comillas, rankearnos. Entonces, claro, si los chicos están fallando en matemáticas, están fallando en lenguaje, en los colegios, en los talleres, en la jornada escolar completa, le dan como un taller de matemáticas, talleres de lenguaje, dejando la brecha de educación física bien hacia un lado. Dejando de lado la salud física y mental. El desarrollo integral por tener un puntaje o una nota en CIMSE o en PAES a fin de año. Estamos de desacuerdo con que eso no se debería hacer. O sea, estamos en acuerdo con eso. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, como profe de educación física, nosotros siempre vamos a estar apelando y priorizando nuestra asignatura. Yo creo que el profe de matemáticas hace lo mismo, el de lenguaje lo mismo. Y así el de inglés, el de historia, que también hay harto esmero con ellos, pero en temas de también horas de clase. Pero cabe recalcar que matemática, lenguaje no ayuda tanto a la integridad física de un alumno o al autodesarrollo como lo haría la actividad física, la educación física para su día a día. O sea, nosotros no somos uno, la integralidad es lo que nos hace nuestra personalidad, el tema de poder conjugar todo, ¿ya? Pero si estamos cargados mucho la balanza, no sé, en matemática tienen 8 horas a la semana, historia tiene 2, nosotros tenemos 2, entonces tú te das cuenta que ahí ya la integralidad se va perdiendo. Vale, profesor, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, cuídense mucho. De esta manera finalizamos la entrevista.